Buenos días. Que el Señor Jesús los bendiga. Bueno, es un privilegio estar acá. Y bueno, gracias al Señor Jesús. Hoy el diablo sabe que me he esforzado para que entremos en el Espíritu. Y de pronto unos podrán entrar, otros no. Hoy casi todo yo se me atropella y atropella a María José. Me pidió las llaves del carro y se estrelló contra la ventana. A mí me rozó, me alcancé a tirar, pero yo sé que es el diablo. Yo sé porque quiero hablar del bautismo del Espíritu Santo, que es la experiencia que debe tener todo cristiano para poder, usted con el bautismo del Espíritu Santo, usted ya puede experimentar el nuevo nacimiento, y ese bautismo lo va a llevar a la estatura del varón perfecto. El bautismo usted lo puede desglosar de muchas maneras, pero el bautismo, el hermano Branham lo expresa de la siguiente manera: hay el bautismo del Espíritu Santo en el alma y otro en el espíritu. En el espíritu las personas se pueden ir al infierno, en el alma no. Mateo 7, donde dice: Señor, Señor, y no profetizamos en tu nombre, no hicimos milagros en tu nombre, no echamos fuera demonios, todo eso. Entonces yo quiero de que, mire, tenía esta semana varios mensajes, y el Señor ayer me puso sobre el bautismo. Y entonces quiero que oremos y que usted se disponga. De pronto hay muchas escrituras que hemos leído, pero es la experiencia más grande que podemos tener para llegar a la estatura del varón perfecto. Señor Jesús, te damos gracias en el nombre de Jesucristo, y te pido de que seas tú limpiándonos, Señor, para que tu palabra haga el trabajo que debe hacer, y permitas, Padre Celestial, de que la palabra, Señor, sea emanando en nuestros corazones, porque tú dijiste a través del profeta Ezequiel de que tú quitarías el corazón de piedra y colocarías uno de carne, quitarías el corazón mundano y nos darías un nuevo espíritu, y dices de que luego quitarías ese nuevo espíritu y nos darías tu Santo Espíritu, la estatura del varón perfecto. Te doy gracias, Señor, por cada persona que ha venido hoy, que ha querido congregarse en tu nombre, Señor, y glorificar tu palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, amén y amén. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Dice: y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Mire lo que nos está hablando acá. ¿A quién adoraron todos los moradores de la tierra que sus nombres no estaban inscritos en el libro de la vida del Cordero? Nosotros sabemos la bestia, sabemos que hay dos libros. Una es el libro de la vida del Cordero y otro es el libro de la vida. Entonces el profeta habla de lo que le pasó a Judas. Judas fue escrito en el libro de la vida, pero luego dice el salmista de que él fue borrado. Y acá nos está hablando de que a la bestia, y la Biblia nos habla de que hay dos bestias. La primera bestia es la Iglesia Católica, y luego nos habla de que la segunda bestia es todas las denominaciones, porque la palabra bestia quiere decir poder, y es el poder que ejercemos los que predicamos el Evangelio. Hay unos que predicamos el Evangelio de verdad y otros que predican el Evangelio de la bestia, que es el poder denominacional. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Adorar quiere decir inclinarse, reverenciar. Y usted ve que hay gente que le rinde más culto a sus iglesias, hay gente en el mensaje, hay gente en la pentecostal, en la católica, en todas estas iglesias de que son enceguecidos y van detrás de una iglesia. Y eso no es lo que nos dice la palabra. La palabra nos está instando acá de que todos los que le adoren y se inclinen a ellos, y si usted tiene una inclinación, la Biblia me dice que ese poder engañaría, si fuere posible, a los escogidos. Entonces, si usted está siguiendo
al pastor Diego o está siguiendo la lectura de los libros del hermano Branham, pero usted no está siguiendo a Jesucristo, porque Jesucristo tiene que venirle a revelar las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo le digo por lo menos a Nancy, Nancy, usted no puede utilizar pantalón, y ella lo hace porque yo le digo, ella me está siguiendo a mí. El profeta predicó en las edades de la iglesia el nicolaísmo. El nicolaísmo es el poder del hombre sobre el hombre, pero cuando ella tiene una experiencia con Dios, ella va a ver de que lo que yo le estoy diciendo, lo que le estoy explicando, el Espíritu Santo le va a mostrar y le va a hacer de que ella no haga las cosas. A los que nos gustaba, por ejemplo, el Espíritu Santo cuando vino a mi vida, y a mí muchos, yo leía y de pronto alguien me decía, mire y no codicie a las mujeres. Y entonces cuando el Espíritu Santo vino a mí y me habló y me dijo, eso es pecado, eso es adulterio espiritual, usted no puede hacer esto y aquello, el Espíritu Santo me quitó eso. Entonces a eso es lo que se está refiriendo. Cuando usted no tiene una experiencia personal con Dios, sino que usted es seguidor de una iglesia, usted viene a estar acá en Apocalipsis 13:8. Tenemos y sabemos de que usted en cierto momento puede haber seguido Apocalipsis 13:8, pero esto se está refiriendo ya a cuando está viniendo el juicio. Por eso nosotros debemos decirle al Señor, Señor, quítanos todo velo denominacional que podamos tener. Mire, hay gente que solo hace lo que dice el hermano José Branham. Hay gente que solo hace lo que le dice el pastor, así contradiga las escrituras. Y Pablo tuvo que luchar contra eso. Apocalipsis 17:5. Dice la Biblia así, y en su frente un nombre escrito, un misterio, Babilonia la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amén. Mire, la madre, Babilonia, sabemos por el mensaje de que Babilonia es la iglesia católica, pero ella es la madre de todas las rameras. La madre de todas las rameras. ¿Qué quiere decir la palabra ramera? Por lo menos, si una mujer se casa conmigo y ella tiene relaciones con otro hombre, es una ramera. ¿Qué es lo que hace de que ese velo, si usted ha cometido un error en su matrimonio, se le quite? Es que usted lo confiese, arregle su problema con su esposo, arregle su problema con su esposa, y usted no va a estar acá, dentro de Babilonia la grande, la madre de todas las abominaciones de la tierra. Entonces, esto es un contexto espiritual y un contexto literal. El espiritual es que muchas iglesias dejaron la palabra, dejaron de que ellos, como les dijo Jesús a los fariseos, por vuestras tradiciones abrogáis la ley de Dios. Muchas veces nos volvemos tan tradicionales, aún conociendo la verdad, que no dejamos que el Espíritu Santo nos hable. Y dice la Biblia de que el Espíritu os recordará, os enseñará y os dirá todo lo que debéis de hacer. Y hay veces, llevamos meses sin que el Espíritu Santo nos hable. Entonces nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, yo no quiero estar y no quiero ser una ramera. Y esto se está refiriendo acá al contexto de iglesias. Cuando nosotros no hacemos lo que Dios nos dice, somos una gran ramera. Entonces, si usted ve, la iglesia empezó haciendo lo que Dios le dijo. Y nosotros podemos observar de que la iglesia de Éfeso, la iglesia de Sardis y la iglesia de Esmirna, hasta el año 325, todas bautizaron en el nombre del Señor Jesucristo. Después de ahí, se reunieron, y esto lo pueden leer ustedes. Yo les estoy desglosando esto, es porque hay una cosa espiritual y hay otra cosa terrenal, y ustedes deben de buscarlo. Si alguien
que se levante en este púlpito dice algo contrario a la palabra, ustedes tienen la autoridad para confrontarlo con la Biblia. Tienen la autoridad para confrontarme. Entonces, a partir del concilio de Nicea, dice la Biblia de que dejaron de bautizar en el nombre del Señor Jesucristo. Ese concilio empezó el 20 de mayo del año 325 y terminó el 25 de julio del año, 2 meses y 5 días. Entonces usted dirá, pero ojo, ¿qué tiene que ver con nosotros? Yo los reto a que miren quién es el que hace las Biblias hoy en día. Las sociedades bíblicas. Las sociedades bíblicas es de la Iglesia Católica. Pero entonces, cuando yo me voy al concilio de Nicea, en el concilio de Nicea, y el concilio está vivo hoy, la mayoría de iglesias, casi todas, están en el concilio de Nicea. Ustedes pueden buscar en el concilio de Nicea y dice que participó la Iglesia Católica, la Iglesia Ortodoxa, la Iglesia Capto, la Iglesia Luterana y la Iglesia Anglicana. En el año 325 participaron esas iglesias para cambiar el bautismo. Hoy, a través de muchas interpretaciones de la Biblia, nos están cambiando, ya no nos quieren decir que Jesucristo es Dios. Cuando ustedes leen la Nueva Versión Internacional, lo que ustedes leen en Romanos 10, versículos 9 y 10, ya no nos dicen de que Jesucristo es el Señor. Ya lo quieren disuadir para que usted lo pase por alto. Eso es lo que está haciendo el diablo a través del concilio de Nicea. Pero bueno, en el Apocalipsis 3, versículos 7 y 8, dice de que, no lo lean, dice de que la llave de David, se lo voy a leer yo, cuando ya vuelve en la iglesia de Filadelfia, se vuelve a hablar del nombre, y ustedes lo pueden ver por historia. Entonces dice, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado. Y no has negado. Ustedes pueden verificar eso. Yo lo verifiqué a través de la historia, a través del mensaje. Solo en este año, en el año 1800, se empezó a volver a hablar del nombre del Señor Jesucristo. Y usted dirá, pero ¿por qué estamos hablando tanto del nombre del Señor Jesucristo? Porque es la primera, o sea, la llave que Dios le dio a Pedro en Mateo 16, versículo 16 hasta el 20. Y dice, ¿quién dicen ustedes que es el Hijo del Hombre? Y entonces Pedro le dice, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Le dijo, bienaventurado eres Simón Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y las llaves del reino de los cielos es el nombre del Señor Jesucristo. Por eso dice Colosenses 3:17, y todas las escrituras nos dice que en el nombre de Jesús se dobla toda rodilla en el cielo, en la tierra y bajo la tierra. Esas son las llaves que se volvieron a abrir en la edad de Filadelfia. Amén. Entonces, Apocalipsis 3, versículo 15 y 16, y brincamos al 20. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad. Y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre y desnudo. Vamos al 20. He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entonces entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Amén. Tenemos las llaves de la puerta, que es el nombre de Jesús. La iglesia de la Odisea sacó a Jesús de la iglesia. La iglesia de la Odisea, la edad de la Odisea,
los sacó. Bautizan en el nombre del Señor Jesús, pero lo han sacado. Y hay muchas iglesias de toda denominación que bautizan en el nombre del Señor Jesús, pero lo han sacado. ¿Qué quiere decir eso? Mire, las personas están siguiendo más a una iglesia que a Jesús. Y entonces Él nos está diciendo, yo estoy a la puerta y llamo. Por eso nos dice acá en Mateo, y nos está hablando en Mateo 7, versículos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Amén. Pocos son los que la hallan. ¿Por qué? Porque Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Hay cosas que a uno, hay veces, le cuesta reconocer, le cuesta dejar, pero muchas veces, mire, yo dejo una cosa y le digo al Espíritu Santo, ayúdame, y cuando tengo una experiencia con Dios, yo me doy cuenta de que ya la he dejado. Han pasado varios días, de pronto un mes, 2 meses, y la he dejado. Esa es la puerta estrecha, cuando usted depende de Jesús. Porque hoy vemos de que hay iglesias que están aceptando infinidad de doctrinas. O sea, ya dejan de que el hombre haga lo que quiera, la mujer lo que quiera. Pero Jesús es la puerta. Por eso dice Juan 10, versículo 9. Yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. No por esta iglesia. Es a través de lo que usted siga a Jesús. Mateo 7, versículo 21 y 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces yo les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Usted y yo, cuando no hacemos lo que la palabra nos está diciendo, o usted en este momento no está haciendo cosas, pero usted está diciéndole al Señor, Señor, ayúdame. Ahí es donde viene Jesús y te dice, bástate mi gracia. Dios le dijo eso al apóstol Pablo, dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y entonces Jesús le dijo, bástate mi gracia. Dios no es un viejo alcahueta, pero Dios cuando ve que tú y yo estamos luchando con algo, Él nos va a ayudar y nos dice, tranquilo, estás en el proceso. El que empezó en vosotros la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. No es que quiere decir de que nosotros acá no hacemos errores o no cometemos algún pecado, pero sabemos de que cuando pecamos abogados tenemos con el Padre y por eso tenemos que ir a tener una experiencia, a vivir lo que Él nos ha dicho. Entonces, mire lo que dice Hechos 2:36 al 38. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis. ¿Cuántos han sido bautizados acá? Cada uno de nosotros debemos de haber empezado por el bautismo, ¿cierto? Dice, cuando usted se ha arrepentido, usted se bautiza. O sea, bautismo, arrepentimiento y el bautismo del Espíritu Santo. Hay 3. Yo creo que la mayoría podemos estar en 2, en 3 o en 1. Esta parte no es individual. No es que yo si tengo una me voy a salvar o si tengo una Dios va a tener misericordia de mí. No. Dice el hermano Urana que una persona sin el bautismo del Espíritu Santo no entrará al reino de los cielos. No entrará.
Yo les quiero hacer esta pregunta, no me la contesten. ¿Cuántos se han bautizado en el nombre del Señor Jesús Cristo? ¿Cuántos se han arrepentido? Dijo, bueno, a mí me gustaba coquetear a la vecina que estaba simpática y de vez en cuando me echaba una canita. No me la volví a tirar, entonces me arrepentí. Me gustaba decir, calumniar a la gente, ya no lo hago. Eso es arrepentimiento. Pero el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuántos lo tienen? Y sin eso no nos vamos a ir. Podemos cantar cuán gloriosa será la mañana, podemos cantar cuando allá se llame lista, podemos hacer tantas cosas. Pero el bautismo del Espíritu Santo, ¿cuántos lo tienen? Entonces, ahí vamos desglosando. Y estamos empezando año para que lo empecemos bien. Y yo sé que la iglesia ha crecido. Pero tenemos que seguir creciendo, porque Dios no quiere que ninguno de ustedes ni yo nos quedemos acá. Dios, como dice la palabra, el que cierra la puerta ya nadie la puede abrir. Y cuando Él venga por su novia, por más que usted grite, por más que usted diga, no va a pasar nada si usted no ha pasado por esta experiencia. Pero dice que llegó a las bodas del Cordero un hombre que no estaba vestido. Y fue tirado al lloro y crujir de dientes, la gran tribulación. ¿Por qué? Porque no tenía el bautismo del Espíritu Santo, sencillo. Y tan sencillo es que dice Mateo, que al que le pide el Espíritu Santo, Dios, ¿qué? ¿Cuántos se están desesperando por el bautismo del Espíritu Santo? ¿Cuántos saben qué es el bautismo del Espíritu Santo? Porque la palabra me dice que nadie le puede recibir si no le conoce. Y muchas veces nosotros predicamos y muchas veces nosotros queremos explicar, pero ahí es donde viene Isaías 28. Un poquito allá, un poquito acá, línea tras línea. Mire, por más que uno muchas veces quiere desglosar las cosas, la voy a tirar de esta manera. Una vez le preguntaron los apóstoles a Jesús, Señor, ¿tú por qué hablas en parábolas? Dice, para que se cumpla la escritura de Isaías, para que oyendo no oigan, para que viendo no vean, para que no entiendan y no sean perdonados. ¿Dice eso Jesús? ¿Dice eso Isaías? Entonces muchas veces uno hace el mejor esfuerzo, uno se trasnocha, uno quiere de que todos se entiendan. Pero esto no es porque yo tenga que empujar a Lorena y tenga que estarle explicando. No, esto es un asunto individual. Toda la iglesia se puede ir, pero si hay alguien que no está preparado, se va a quedar por más de que haya escuchado los mismos sermones. ¿Sí o no? ¿Quién era Judas? El traidor. ¿Quién era Jesús? Dios. Ni Dios lo pudo convertir, podría decir la gente. No estaba predestinado. No puso. Hebreos 2 dice que cómo descuidaremos una salvación tan grande. ¿Cómo la vamos a descuidar? Y muchas veces nos dejamos llevar por chistes de doble sentido. Muchas veces nos dejamos llevar por bobadas. Y a mí me ha tocado arrodillarme a pedirle perdón a Dios cuando hay veces se me hace, no soy vulgar, pero hay veces es un chiste que se puede prestar para que la gente maquine. Y por eso la Biblia me dice a mí de que yo debo tener buen testimonio de los de la iglesia como tanto de los de ¿qué? Los de afuera. Pero eso no es solo para el predicador. Cada uno de nosotros, mi amado hermano. Mire, esta semana le he predicado más o menos a 5 personas. Le he predicado a gente que no ha vuelto a la iglesia. Le he predicado, he orado por cánceres, he orado tal. Dios me los ha puesto. Mi hijo es testigo porque muchas veces va en el carro. Muchas veces he estado hablando con gente y los cojo y les digo, mire, va a venir la gran tribulación. Entonces, nosotros tenemos que esforzarnos a cumplir y a decirle al Señor de que haga en nosotros su santa voluntad. A ustedes y a muchas iglesias de pronto les ha pasado lo que le pasó al apóstol Pablo cuando fue donde Apolos, y está en el libro de Hechos 19, pero yo lo leo, tranquilos. Dice así: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto,
Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Entonces, para recibir el Espíritu Santo hay que creer. Cuando creísteis. Y ellos le dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. El bautismo de Juan era de que arrepiéntase porque el Mesías iba a venir. No se invocaba nombre, sino solamente el arrepentimiento. Amén. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Y ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyese en el que vendría después de él. Esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiendo impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaron en lenguas y profetizaron. Amén. Mire, después de que usted cree, usted tiene que tener una experiencia personal. Y la experiencia personal se puede manifestar en hablar en lengua, en profetizar, pero la evidencia del Espíritu Santo sobre su vida es que usted crea la palabra de Dios. Y no quiere decir de que es que usted, desde que recibió el Espíritu Santo, usted ahí mismo va a entender toda la Biblia. No, usted ya va a tener al comandante y jefe, a nuestro Señor Jesucristo, entronado en su corazón. Por eso es necesario de que nosotros le clamemos por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una experiencia, y por eso nos dice acá, mire, Efesios 1, versículos 3 y 4. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Amén. La experiencia del Espíritu Santo nos está diciendo de que cuando el Espíritu Santo viene, Dios ya nos escogió en Él, en Jesús, antes de la fundación del mundo, para que usted fuera impío o pío. La palabra santo quiere decir pío, apartado de las cosas del mundo. Esta es la experiencia del Espíritu Santo, mi amado hermano. No es como muchas veces decimos: el que reza y peca empata. No, Señor. Porque ¿cómo descuidaremos una salvación tan grande? Mire, yo hoy nada más en la madrugada estaba viendo de que Trump atacó a Irak. Irak en un noticiero dijo de que eso no se iba a quedar así. Le mató a uno de los hombres, al jefe de la cúpula militar, porque en Irak habían matado a un estadounidense. Y eso no se va a quedar así. Dijo de que Estados Unidos iba a arder en llamas. Hay profecías, hay cosas. El profeta, usted viera todas las profecías que dijo de Estados Unidos, pero vemos muchos profetas que han hablado y están diciendo de que este año se iba a haber muchos terremotos, muchas guerras. Y mire, ya hay una guerra fría y ya han habido muertos. Entonces, mire, el Espíritu Santo viene a santificarte. Si usted lee una escritura y esa escritura no causa nada en usted, es porque usted no tiene el Espíritu Santo, me va a perdonar. Por eso, la primera evidencia que tuvo Pedro y Jacob y los caminantes de Maús, dice de que cuando Jesús hablaba la palabra, sus corazones ardían. Me voy para Jeremías 20, versículo 7, y dice de que no quise hablar la palabra,
pero era un fuego que me quemaba. No quería decir porque la gente se burlaba, dice el profeta ahí, porque trajo desgracia, el pecado del pueblo. Y entonces Jeremías decía, mire, sus profetas están predicando de que va a haber prosperidad, de que no nos van a invadir. Y él le dijo cómo iba a quedar el rey, él dijo cómo iban a quedar cada una de esas personas. Dice de que a él lo metieron en la cárcel, le hicieron el yepo, bueno, lo torturaron con una máquina de tortura allá, el cepo. Se ve que lee la Biblia, hermano, gloria a Dios. El cepo fue torturado. Y muchas veces, mire, cuando usted tiene el Espíritu Santo, por más mal geniado que sea una persona, usted le va a decir la palabra. ¿Por qué? Porque eso es lo que nosotros venimos a hacer acá. Entonces, la experiencia, yo quiero que ustedes la rayen. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. Amén. Amén. Efesios 1:4. Dios lo escogió a usted y a mí para que fuésemos santificados en su palabra. Y eso es lo que viene a hacer el Espíritu Santo. Que hay cosas que me han causado dificultad para dejarlas. Sí, Señor, me han causado mucha dificultad, pero las he dejado, gloria a Dios, porque el Espíritu Santo me ha ayudado, porque Él es mi amigo, Él me ayuda cuando tú te arrodillas. Por eso Jesús nos dijo de que Dios está más dispuesto a darnos el Espíritu Santo de lo que usted está para recibirlo. Y por eso tienes que luchar por Él. Amén. Bueno, sabemos de que el Espíritu Santo quema. ¿Por qué es el bautismo del Espíritu Santo? El bautismo que ahora corresponde nos salva, mas no quitando las inmundicias de la carne. Primera de Pedro 3:21. El bautismo que usted hace no le quita las inmundicias de la carne. Pero el bautismo en Espíritu Santo y fuego sí, le va a hacer aborrecer, le va a hacer hasta aborrecerse a usted mismo. Porque cuando yo hago una cosa que no he querido hacer, pasa lo de Pablo. ¿Quién me librará de este cuerpo? Yo he llorado porque hay veces he predicado una cosa acá y a los 2 días me veo haciendo la misma cosa que prediqué y que dije, ¿por qué la hacen? Porque somos seres humanos. Pero cuando yo me meto con el Espíritu Santo, ese fuego va a querer de que usted deje esas cosas del mundo. Por eso tenemos que hacer que el Espíritu Santo more en nosotros. Hechos 3, 19 y 20. Amén. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, y Él envía a Jesús, que os fue antes anunciado. Amén. Arrepentíos, convertíos. Mire, arrepentíos, convertíos, y entonces vienen ¿qué? Tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ya usted no anda conforme a sus sentimientos. Por eso nosotros tenemos la estatura del varón perfecto, donde la triple naturaleza del hombre, donde el profeta nos explica de que los afectos son ¿de quién? Del diablo. Los afectos son del diablo. Por eso nosotros no nos podemos dejar convencer de que nuestro corazón muchas veces nos quiere jalar a que hagamos cosas malas, a que le tengamos pesar a alguien que hace cosas malas y corrompe a la gente. Por eso nosotros tenemos que decirle, Señor, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Tenemos que vivir conforme a lo que el Señor nos dice. Por eso, cuando tú haces eso y tú le dices, Señor, yo ya no vivo según la carne, quiero vivir según la fe del Hijo del Hombre. El Señor va a transformarte, va a vivificarte. Entonces, yo quiero que nos levantemos y le digamos al Señor que nos ayude, como dice su palabra. Señor Jesús, en esta mañana venimos acá, Señor, y tu palabra dice que Pablo los bautizó, impuso las manos, recibieron el Espíritu Santo, Señor. Unos hablaron en lengua, otros profetizaron, Señor. Pero
Yo quiero, Padre, que nos den la experiencia de ser, Padre, santificados por el poder de tu Santo Espíritu. Amado Dios, no nos dejes guiarnos por nuestros sentimientos, Señor. Permite, Padre, que tu palabra viva en nosotros, Señor. Padre, te doy gracias porque tu palabra es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, Señor. Padre, tú dices de que para poder recibir tu Santo Espíritu, Señor, debemos de obedecer tu palabra. Debemos de bautizarnos, convertirnos, Señor, y ese convertimiento tú lo haces a través de tu santa y poderosa Escritura, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo unjo los ojos de mis hermanos, Señor, con colirio, para que ellos puedan comprender la obra que haces tú a través de tu Santo Espíritu, Señor. Padre, te pido de que seas tú ayudándonos y bendiciéndonos, Señor. No queremos empezar un nuevo año más, Señor, sino que queremos empezar caminando hacia la eternidad. Porque el rapto ya empezó, Señor. Voz de aclamación, Señor. Padre, tú nos dijiste, salid en medio de ellos, pueblo mío, y no seáis participantes de sus abominaciones. Te doy gracias, Señor. Te doy gracias por tu santo y poderoso Espíritu, Señor. Yo te pido, Padre, como dice más, el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará. Padre, en el nombre de Jesús, yo pido, Padre, que seas tú enviando ángeles ministradores, Señor, para que mis hermanos puedan tener la experiencia de sentir el fuego, de querer aborrecer las cosas malas que hacen, Señor, de querer tener una experiencia y saber de que tú estás en cada corazón. Padre, te damos gracias, Padre, porque esto no es obra del hombre, sino es la obra tuya sobre nosotros. Necesitamos esa unción poderosa, Señor, que rompa, Padre Celestial, todo lo que no nos pueda dejar ir en el rapto, que lo pudra, Señor, porque queremos, Padre, estar en las bodas del Cordero. Amado Dios, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia, Señor. Y tú dices que tu pueblo pasa primeramente en el juicio acá, Señor, y estamos siendo juzgados por tu palabra, Señor, porque dice de que, Padre, pasamos por juicio acá para no pasar por juicio en la eternidad, Señor, para no pasar en el juicio en el día del trono blanco, Señor. Padre, te damos gracias porque ese día no habrá gracia allá, sino que acá está la gracia del Espíritu Santo. Amado Espíritu Santo, sé tú colocando el querer como el hacer en cada uno de mis hermanos, Señor. Padre, levanta ese fuego, levanta esos caminantes de Maús, Señor, que cada que abran la Escritura, Padre, puedan conversar contigo y ellos te puedan escuchar, porque dice que yo abriré la puerta, Señor. Tú dices que tú has puesto una puerta abierta y dice que tú estás a la puerta y llamas, y el que te abre, entraré, cenaré con él y él conmigo, Señor. Queremos tener esa experiencia día a día, Señor. Queremos ser renovados en Espíritu Santo y fuego, Señor. Transforma nuestra mente, Señor. Tu palabra dice que, Padre, tú nos das la mente de Cristo. En el nombre de Jesucristo pedimos como cuerpo místico tuyo, Padre, que derrames tu mente, que derrames tu fuego, que nosotros, Padre, podamos entender, Padre Celestial, que es lo que tú quieres hacer en nosotros. Llénanos de tu presencia, llénanos de tu amor, Padre, revélanos tu palabra, úngenos, Padre, úngenos, Señor, porque tú dijiste que nos enviaste, Señor, a libertar a los cautivos, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, desata ese fuego, desata esos dones, desata esas profecías, desata esas lenguas, Padre, desata esa santidad en este pueblo que te está clamando, Señor, por tu Santo Espíritu, Señor. Abre esa puerta, esas ventanas de los cielos, derrámate, Señor. Permite que estas escrituras, Señor, como decía el profeta, Señor, que cuando él leía a Josué, Señor, él no veía a Josué, sino que él se veía de esas escrituras
escrituras, Señor. Permite que nosotros vivamos esas escrituras, Señor. Vivifícanos, transfórmanos, llénanos, Señor. Padre, gracias, Señor, porque sé que estás aquí, sé que estás tocando personas, sé que estás abriendo el vientre espiritual de cada uno de mis hermanos, Señor, porque tengo hambre y sed de ese Dios vivo, Señor. Llénenos, Padre. Y rababa banda la estarándala, oh sarabista rababa, oh Señor, desata fuego, que puedan sentir tu palabra, que puedan sentir, Señor, de que tú estás con ellos. Te amo, gracias, Señor, por tu palabra. Te amo, gracias, Señor, por haber tenido misericordia de nosotros y llenarnos con tu Santo Espíritu. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén, amén.